Todo el dolor que le procuré a mi hermano, todo se lo voy a devolver. No sé ni cómo ni cuándo, pero lo juro ante Dios. Así será. Capítulo 274 de Valle Salvaje. El juicio de Victoria. El cierre de un ciclo de traiciones, fuego y redención. La duquesa, símbolo de poder corrupto, es desterrada. Al partir, deja una advertencia fría. El pasado no muere, susurra. Solo espera. Rafael emerge. No con espada, sino con la herencia más difícil. La moral del valle. Lo guían la compasión de Mercedes. Y la fe de Adriana. Adriana, embarazada. Una vida que llega. Una promesa de renovación. Alejo, Luisa, Matilde y los demás. Encuentran en la verdad un nuevo propósito. Las ruinas del incendio no solo son ceniza. Son cimiento. Un futuro distinto se asoma entre escombros. El valle se despide de su sombra más grande. Pero la calma es tenue. Toda paz es frágil. Y hasta la redención más pura exige vigilancia. El humo del sótano se elevaba en columnas grises. Alejo y Luisa emergieron jadeando al patio trasero. La lluvia empezaba a caer. Gotas pesadas que barrían el olor a hollín y aceite quemado. Luisa, empapada, lo sujetó del brazo con desesperación. ¿Está muerto?, preguntó, la voz hecha trizas. Alejo respiró con dificultad. No lo sé, dijo. Cayó, y el fuego se extendió. No tuve tiempo de mirar. Dios mío. Ella se llevó las manos a la boca. Alejo miró la talla de oro que aún apretaba en la mano. No quería hacerle daño, murmuró. Solo quise detenerlo. Pero ese hombre eligió su camino. Del humo, una figura apareció en el portalón. Peppa. Había corrido desde la cocina al ver las llamas. ¿Qué demonios pasó aquí?, gritó, la voz rota. El almacén arde como un infierno, exclamó. Peppa no perdió tiempo. Traigan cubos de agua antes de que se propague, ordenó a los hombres. Tomás miró a la anciana. ¿Está alguien dentro?, preguntó. Alejo vaciló. No lo sé, repitió. Puede que siga dentro. Peppa se lanzó hacia la entrada. Instinto puro. Pero Alejo la detuvo, poniendo el cuerpo entre ella y el humo. No entres, rogó. El humo es demasiado espeso. La mujer, persignándose, murmuró con voz temblorosa. Si ese desgraciado muere calcinado, su alma no descansará jamás. Luisa, temblando, se arrodilló bajo la lluvia. El agua lavaba su rostro y, con él, la culpa. Todo es culpa mía, susurró. Alejo se arrodilló frente a ella. La miró a los ojos, con la lluvia pegada a la piel. No digas eso, dijo con voz firme. Él era el culpable. No, respondió ella, quebrada. Ya no puedo cambiar nada. Mientras hablaban, el caos se organizaba. Varios jornaleros llegaron corriendo, cubos en mano. Entre ellos estaba Martín, el hermano de Matilde, y también Atanasio, que no tardó en imponerse con voz firme. Echen agua por la entrada del sótano, rápido. El fuego rugía con furia, como si se resistiera a morir. Pero la lluvia, bendita lluvia, comenzaba a domarlo. El vapor se alzaba en nubes densas, y el olor a madera chamuscada se mezclaba con el barro del patio. Finalmente, tras largos minutos de caos, las llamas cedieron. Solo quedaron brasas humeantes, y un silencio pesado, casi sagrado. Uno de los hombres, al remover los restos, gritó: «Aquí hay alguien». Todos corrieron. Entre los escombros ennegrecidos, descubrieron el cuerpo de Tomás. Apenas respirando, el rostro cubierto de hollín. «Está vivo», susurró Alejo, incrédulo. Luisa se llevó una mano al pecho, oscilando entre el alivio y el horror. Peppa, con la voz endurecida por la ira, murmuró: «Gracias a Dios, y gracias a la lluvia, porque si dependiera de su suerte, ya estaría ardiendo en el infierno». Llamaron a Mercedes. Ella llegó acompañada por Rafael y 2 guardias del valle. Al ver la escena, Rafael frunció el ceño. «¿Qué ha pasado aquí?», preguntó con voz grave. Alejo dio un paso adelante. «Encontré la talla de San Miguel escondida en el sótano». Tomás trató de escapar, y entonces el fuego comenzó. Mercedes lo miró con incredulidad. «Tomás, ¿robando otra vez?». Peppa cruzó los brazos,
sin poder contenerse. Y Luisa lo sabía, escupió con rabia. No, gritó Luisa, desesperada. No lo sabía todo. Emma Omenazu me amenazó. Me dijo que si lo denunciaba, revelaría cosas del pasado. Rafael la observó, con dureza en la mirada. ¿Y preferiste callar? Luisa rompió en llanto. Pensé que podría detenerlo sola. Mercedes suspiró. Se acercó a ella y le puso una mano suave en el hombro. A veces el silencio duele más que la verdad, hija. Rafael volvió hacia los guardias. Llévenlo al granero. Que el médico lo vea. Si sobrevive, responderá ante la hermandad. Mientras se llevaban a Tomás, Alejo permaneció quieto, empapado bajo la lluvia. El agua corría por su rostro. Pero lo que quemaba era otra cosa, la culpa. Rafael se acercó despacio. Tuviste suerte de no morir ahí dentro, dijo, mirándolo fijamente. No fue suerte, respondió Alejo con voz tensa. Rafael asintió. Entonces canaliza esa furia. Y ese miedo. Para proteger, no para destruir. Se marchó sin mirar atrás. Cuando todos se dispersaron, Peppa y Mercedes ayudaron a Luisa a regresar al interior. La cocina estaba cálida, iluminada por la llama de la chimenea. Afuera, la tormenta aún rugía. Pero dentro solo quedaba el silencio. Luisa, temblando, se sentó frente al fuego. Sus ojos, fijos en las brasas, parecían ver más allá. Como si las llamas del sótano siguieran ardiendo. Devorando no solo madera, sino también los secretos que aún se negaban a morir. ¿Qué va a pasar con él?, preguntó Luisa en voz baja, apenas un hilo entre los sollozos. Mercedes no dudó ni un segundo. La hermandad decidirá, pero, pase lo que pase, tú ya hiciste lo correcto al decir la verdad. Aunque haya sido tarde. Luisa se cubrió el rostro con ambas manos. No puedo evitar pensar que pude evitarlo todo, murmuró, con la voz quebrada. Ya no pienses, intervino Peppa, sirviendo el té caliente con gesto cansado. Hay gente que solo aprende cuando toca el fuego. Y Tomás era uno de ellos. Afuera, la lluvia seguía cayendo con furia, golpeando los tejados, lavando las cenizas y el hollín del suelo. Alejo, de pie bajo el aguacero, miraba en silencio como los guardias se alejaban con el cuerpo de Tomás. Apretó los puños, la mandíbula tensa, y murmuró apenas. Esto aún no termina. La tormenta se llevó su voz. Pero no su promesa. El amanecer llegó con una calma engañosa. Los corredores de la casa grande olían a polvo y a silencio, solo interrumpidos por el eco lejano de unos pasos nerviosos. Alejo caminaba decidido, sosteniendo un papel arrugado entre los dedos. Lo había encontrado por casualidad, o quizás por destino, en el armario de Luisa. Lo desplegó una vez más. El corazón le latía con fuerza. Era el mismo plano que Tomás había dibujado semanas atrás. Cada rincón, cada pasadizo, cada entrada secreta de la casa. Pero ahora, había algo nuevo. Marcas rojas en los márgenes. Líneas torcidas que apuntaban directo al sótano. Allí donde se guardaban las reliquias y la talla de oro de San Miguel. La joya más preciada de los Guzmán. Todo encajaba. Demasiado bien. Tomás planeaba un robo. Y Luisa, por compasión o por miedo, estaba implicada. Alejo dobló el papel con cuidado. Su respiración era pesada, el aire espeso. Salió al patio, empapado aún por la humedad del amanecer. Allí estaba Luisa. De espaldas, recogiendo la ropa mojada de una cuerda, ajena a la tormenta que se avecinaba. Luisa, la llamó, con una voz contenida, fría. Ella se giró, sorprendida por el tono. ¿Qué ocurre, Alejo? Necesito hablar contigo, respondió él, acercándose despacio. Y quiero que me digas, la verdad. Luisa bajó la mirada, inquieta. ¿La verdad? ¿Sobre qué? Alejo abrió el puño. Extendió el papel frente a ella. El plano. El color se esfumó del rostro de Luisa. Dio un paso atrás, temblando. Yo puedo explicarlo. No me expliques nada, la interrumpió, cortante. Solo dime si lo hiciste tú, o ese desgraciado. Las palabras la atravesaron. Más que un golpe. No sabes lo que dices, susurró ella, casi sin voz. Sí lo sé, replicó él, con la voz elevándose, desgarrada. Sé que ese hombre te está usando. Que te arrastra otra vez a su miseria, igual que antes. Luisa negó con la cabeza, los ojos llenos de lágrimas.
No es eso. Tomás me amenazó. Dijo que si no lo ayudaba, contaría cosas del pasado. No podía permitir que todo saliera a la luz. Alejo cerró los ojos. Respiró hondo, tratando de contener la furia que lo devoraba por dentro. ¿Y preferiste ser su cómplice? La voz de Alejo cortó el aire, fría como el metal. No lo soy, respondió Luisa, las lágrimas brillando en los ojos. Solo traté de proteger a todos. Él apretó los puños hasta que los nudillos le palidecieron. No necesito protección, dijo con voz dura. Necesito justicia. Por un instante se quedaron en silencio. El viento jugaba con las sábanas tendidas, azotándolas como un presagio. Alejo bajó la voz, apenas un susurro rasgado. Dime, ¿dónde está ahora? En las chimeneas, murmuró ella, como si cada palabra le costara. Revisando los ductos del aljibe. Dice que necesita limpiar, pero yo no confío en él. Alejo asintió, lento. No te preocupes, prometió. Yo me encargaré. Por favor, suplicó Luisa, aferrándole el brazo. No hagas nada imprudente. Él la soltó de un tirón. Se marchó sin mirar atrás. Quedó en el aire el olor a ropa húmeda, y la culpa. Luisa cayó en una silla y lloró en silencio. Peppa la encontró minutos después, y la miró con dureza y miedo mezclados. ¿Qué has hecho ahora, criatura?, preguntó la mujer. Le dije a Alejo la verdad, respondió Luisa entre sollozos. Se la dije, todo. Peppa se persignó. Dios nos proteja, murmuró. Ese muchacho tiene fuego en la sangre. Si los enfrenta, uno de los dos no saldrá vivo. Alejo cruzó la casa con paso decidido. Su respiración marcaba el ritmo. La madera crujía bajo sus botas. Subió las escaleras. Doblegó por el pasillo del aljibe. Y encontró la escalera que llevaba a las chimeneas. Allí, entre el polvo y el hollín, estaba Tomás. Cubierto de suciedad. Agachado frente a un conducto abierto, manos negras sobre la telaraña del metal. Al oír los pasos, se giró con una sonrisa burlona. Vaya, dijo. Si es el perro guardián del valle. Alejo no respondió. Avanzó. Se detuvo a unos metros. Sé lo que planeas, dijo, sin apartar la vista. Ah, ¿sí? Tomás se limpió las manos con calma, sin prisa. Ahórrame las explicaciones. Alejo sacó el plano del bolsillo. Lo arrojó al suelo. ¿Buscas esto?, susurró con desprecio. ¿Te vas a pudrir antes de tocar una sola moneda? Tomás soltó una carcajada seca. Eres valiente, muchacho, se burló, pero no entiendes el juego. Se incorporó, con el cuerpo encorvado por años de rencor. Esta casa me debe demasiado, dijo. Y yo pienso cobrarla. Robar no es delito cuando llamas a eso justicia. No hables de justicia, replicó Alejo, cada palabra como un golpe. Cuando tus manos están manchadas de traición. El aire se volvió denso. El hollín parecía más oscuro. Tomás lo miró fijamente. Sus ojos ardían con algo muy parecido al rencor. Tú no sabes lo que es perderlo todo. Sí lo sé, replicó Alejo, la voz endurecida por la verdad. Y por eso no voy a permitir que arruines lo poco que nos queda. Por un instante pareció que saltarían el uno al otro. La tensión cortaba el aire. Pero Alejo se contuvo. Dio media vuelta, y antes de marcharse escupió. Si te atreves a tocar algo que no te pertenece, no responderé por mis actos. Tomás lo observó alejarse con una sonrisa torcida, negra como el hollín. Entonces prepárate, muchacho, murmuró. Porque yo ya empecé. Luisa pasó el resto del día con el corazón en 1000 pedazos. Cada paso que sonaba en la casa la hacía encogerse. Cada puerta que se abría la dejaba en vilo. Sabía que Alejo no era de palabras vacías. Si lo encontraba, no dudaría. En la cocina, las manos le temblaban al pelar patatas. Peppa la miraba en silencio, hasta que ya no pudo callar. Luisa, mírame, dijo poniendo el cucharón sobre la mesa. ¿Estás pálida como la cera? ¿Qué demonios te pasa? Luisa se secó la frente con el dorso de la mano. He puesto a todos en peligro, Peppa. Alejo ya sabe del plano. Peppa palideció, con el delantal apretándose en las manos. ¿Y le dijiste que fue Tomás?, preguntó, con la voz cortada. Sí, murmuró Luisa. Y Alejo fue tras él. La anciana se persignó con fuerza.
Santo Chelo. Ese hombre no conoce límites. Y Alejo tampoco. Si se cruzan, se frotan las manos. Luisa rompió en llanto desconsolado. No sé cómo llegué a esto. Solo quería ayudarlo. Evitar que cometiera una locura. Y en su lugar lo empujaste más hondo, dijo Peppa, pero no con rabia, con tristeza. Hay hombres que nacen torcidos. Por más que intentes enderezarlos, siempre se doblan otra vez. Luisa asintió, ahogándose en culpa. Debí escucharlos cuando me dijeron que me alejara. Peppa la limpió con su delantal. Ya no sirve lamentarse, dijo con voz firme pero dulce. Ahora solo puedes hablar con Mercedes. Ella sabrá cómo manejar esto. Luisa cerró los ojos, temblando. No, susurró. Si Mercedes se entera, dirá a Rafael. Rafael ordenará que lo arresten. Y en la cárcel, lo matarán. Peppa clavó la mirada en ella, implacable. ¿Y tú qué propones entonces? Replicó con dureza. ¿Esperar a que Alejo le abra la cabeza con una pala? Luisa no contestó. Se levantó de un salto, el cuerpo hecho un temblor. Lo voy a detener, dijo, con voz rasgada. No sé cómo, pero lo haré. Peppa la sujetó del brazo, apretando como si pudiera retenerla del peligro. Luisa, no seas tonta, rogó. Ese hombre te manipula. Si te acercas, te arrastrará con él. Luisa la miró, la agonía en la cara. Prefiero caer con él, susurró. Antes que verlo muerto por mi culpa. Y sin esperar más, salió corriendo, dejándose detrás el calor de la cocina. Y la sombra de una decisión que podía romperlo todo. Entraste con cautela. El corazón martillándole en el pecho. La lámpara sobre la mesa lanzaba un círculo débil de luz. En el centro, un bulto envuelto en tela. Alejo lo desató con manos temblorosas. El dorado de la talla de San Miguel brilló por un instante. La misma que había desaparecido del oratorio 3 días atrás. Maldito seas, murmuró entre dientes. Una voz detrás lo cortó. Llegaste más rápido de lo que pensé. Se giró. Tomás lo esperaba, con una sonrisa torcida. Un cuchillo en la mano, la hoja gris reluciendo. Te dije que no entiendes el juego, dijo Tomás, burlón. ¿Vas a matarme? ¿Matarte? Respondió Alejo sin retroceder. No vine a matarte. Entonces dame tiempo, replicó Tomás. Este valle pertenece a los ricos. Se han llenado los bolsillos con nuestra miseria. Lo mío no es robo, es justicia. Eso no es justicia, escupió Alejo. Es rencor vestido de palabra bonita. Tomás lo miró con desprecio. Hablas como un señor, se burló. Crees que porque trabajas para ellos eres distinto. Sigues siendo un peón. Y sigues siendo un cobarde. El silencio se hizo pesado. La lámpara chisporroteó y proyectó sombras que bailaban violentas en las paredes. Tomás apretó el cuchillo. Alejo no se movió ni un centímetro. Vete, dijo Tomás por fin, con voz rasposa. No quiero hacerte daño. Con esto me voy. Empiezo otra vida. No te vas a llevar nada, contestó Alejo, la voz baja pero cortante. Tomás dio un paso. No te metas, ya estoy metido. Se rió con acritud. Entonces morirás por algo que no entiendes. Antes de que la amenaza terminara, Alejo actuó. Un empujón. El cuchillo cayó al suelo con un cloc sordo. Ambos se lanzaron uno contra el otro. La mesa se volcó. La lámpara rodó. Aceite caliente se esparció por el suelo en una lengua brillante. Un resplandor naranja lamió la madera. El olor a quemado apareció en la garganta. La luz se volvió más viva. El riesgo explotó en el pequeño cuarto. Manos, empujones, zarpazos. El ruido del combate llenó el almacén. Alejo sintió la tela rasgarse en su hombro. Tomás escupía insultos entre jadeos. La lámpara, al chocar, raspó contra el suelo y la llama tocó el aceite. Un fogonazo. Una chispa que besó la oscuridad. El fuego nació con furia. Se trepó por la tela, subió a las cajas, lamió el techo con hambre. El cuarto olía a pólvora, a madera que se rompe. Alejo logró zafarse por un segundo. Cogió la talla de San Miguel con mano firme. La sostuvo como si fuera una promesa. Tomás retrocedió, los ojos desorbitados por el humo. ¡Maldito! Jadeó. La puerta quedó entreabierta.
El pasillo estaba borroso por el humo que ya empezaba a salir. Alejo tosió. La sangre le latía en los oídos. No pensó. Corrió. Con la talla apretada contra el pecho, se lanzó escaleras abajo, hacia la luz. Detrás, Tomás forcejeaba con las llamas, buscando una salida. Un estallido pequeño, una caja cedió y un crujido seco se oyó. El fuego se extendía. La alarma del almacén no era más que el propio incendio devorando su respiración. Alejo alcanzó el exterior tambaleándose, tosiendo, la lluvia del patio golpeándole la cara como un golpe salvífica. Miró hacia atrás. La entrada vomitaba columnas de humo negro. Tomás ya no estaba visible. Quizá había aprovechado el caos para huir. Quizá lo habían visto salir entre sombras. Alejo apretó la talla contra el pecho. La lluvia y el hollín le empastaban la cara. Su respiración era lenta y rota. Por un instante, solo hubo esa imagen, la figura de Tomás, la llama devorando detrás. Y la certeza de que nada volvería a ser igual. Esto aún no termina, susurró Alejo para sí mismo, con la voz cubierta de humo. Y mientras la lluvia intentaba domar al fuego, él sostuvo la talla como un juramento. Porque en su mano ardía ahora la prueba y la responsabilidad.